Dijimos hoy entonces, vamos a hablar de acondicionamiento de tejido. Claramente es una etapa de provisionalización o también ya podría ser en una etapa final. ¿Ok? Veamos entonces algunos factores en los cuales nosotros tenemos que tener cuidados, poner atención de cómo estoy ejecutando. Primero, vamos a tener que ver cuál es la necesidad de ese acondicionamiento de tejido. Cerrar papilas, cerrar backspace, cerrar diastemas, por ejemplo, es una situación clínica. Cuando tenemos retratamientos y hemos tenido la necesidad, por ejemplo, de hacer cirugía preprotética, necesito o no cirugía para hacer correcciones. Entonces, son varias situaciones clínicas que personalmente yo observo para tomar la decisión de cuál es el camino del acondicionamiento que yo voy a hacer. Cirugías protéticas, tenemos dos opciones. Una, hacerla en el momento de la cirugía, ya comenzar inmediatamente a hacer el acondicionamiento, o esperar el tiempo de maduración y de cicatrización del tejido para que nosotros podamos comenzar a hacer ese acondicionamiento de los tejidos blandos. Entonces, es bien importante. ¿Voy a necesitar o no cirugía preprotética? Son dos opciones que nosotros vamos a estudiar para poder hacer nuestro acondicionamiento. Otro punto importante que nosotros tenemos que tener a la hora de poder tomar decisiones de cuál va a ser el camino para yo poder hacer mi acondicionamiento. ¿Es un retratamiento? O, por ejemplo, hay situaciones clínicas donde yo no tengo restauraciones, pero sí tengo una desarmonía gingival. Probablemente voy a necesitar una cirugía preprotética de recontorno y sobre eso yo poder hacer entonces los ajustes de los contornos gingivales. Por ejemplo, vamos a pensar, no voy a necesitar cirugía. Voy simplemente, a partir de lo que el paciente tiene, yo necesito mejorar algunos contornos, marcar el cénit, voy a cerrar unos diastemas. Entonces, son situaciones en las cuales no voy a necesitar. Y ahí va a ser muy importante poder determinar límites de nuestras preparaciones. Un factor importante para yo poder tener una previsibilidad en mis acondicionamientos de tejido y de poder tener una área de transición adecuada, que esta área de transición, cuando hablamos entre dientes y restauraciones, entonces, ¿qué factores pueden alterar ese equilibrio que nosotros podemos tener entre esa área de transición de mi tejido blando con mis restauraciones o con mi tejido dentario propiamente tal también? Entonces, hay situaciones, por ejemplo, preparaciones muy subgingivales que están invadiendo espacio biológico. Vamos a tener dificultades de poder dar un perfil de emergencia adecuado. Preparaciones subgingivales donde yo no tengo un correcto ajuste, donde tengo subcontornos o sobrecontornos que ambos van a ser perjudiciales. Tanto el subcontorno como el sobrecontorno van a generar una alteración en esa área de transición que para nosotros es muy importante desde el punto de vista protésico y rehabilitador. Entonces, en ese sentido, la determinación de mi preparación. Vamos a pensar lo siguiente, como en este caso de la fotografía que nosotros tenemos. En este caso, nosotros tenemos invasión de espacio biológico, tenemos restauraciones con sobrecontornos, podemos tener restauraciones mal adaptadas. Entonces, son situaciones clínicas que me van a generar un mayor empacamiento de biofilme, donde no voy a tener un proceso inflamatorio constante, donde no puedo hacer una higiene adecuada, porque en estos sobrecontornos van a quedar espacios donde va a ser muy fácil la acumulación de biofilme. Entonces, son situaciones clínicas que me van a llevar a una área de transición que no sea natural, que no tenga un perfil adecuado. Entonces, cuando nos encontramos con estas situaciones donde
ya tenemos un límite de una preparación, probablemente vamos a colocarlo en este caso muy subgingival, son situaciones en las cuales yo voy a tener que tener más cuidado a la hora de hacer mi confección de mi provisional, donde yo voy a tener una dificultad de hacer ajustes, donde voy a tener que ver cómo está esa adaptación, donde tengo que observar muy bien cómo va a ser el acabado y pulido de esa área de transición, pero lo más importante también, cuál va a ser ese diseño. Y muchas veces nosotros pensamos, simplemente yo dejo un perfil, ¿no es cierto?, tipo arco de puente, ¿no es cierto?, porque esa es la forma normal. No, yo tengo que hacer un análisis de mi tejido. ¿Qué tipo de tejido tengo? ¿Tengo un biotipo fino? Sin lugar a dudas me va a complicar mucho la situación clínica. ¿O tengo un biotipo grueso? Entonces, son situaciones y análisis clínico que nosotros tenemos que observar para poder ejecutar correctamente entonces nuestra situación clínica. Si nosotros pudiéramos entonces estos aspectos que hablamos recientemente a modo de introducción, lo pudiéramos aplicar entonces a una situación clínica como esta, donde claramente podemos ver en los dientes de lateral a lateral, donde hay coronas en este caso, donde en una de ellas claramente se ve un aspecto muy inflamado del tejido, donde a la hora de hacer nuestro examen clínico, a la hora del sondaje, sentimos varias áreas de retención, ¿no es cierto?, que posteriormente cuando vayamos a hacer la remoción de esas restauraciones vamos a observar que hay grandes desajustes en la región cervical, no hay una adaptación correcta. Todo eso son aspectos que van a agravar la situación clínica de poder realizar un perfil de emergencia correcto. Pero yo diría, todos los aspectos que yo hablé anteriormente son factores agravantes de la situación. Pero de mi punto de vista, y aquí alguien puede discordar completamente de mi opinión, de mi punto de vista, el diseño protésico, el diseño que yo voy a implementar en mi restauración provisoria, de mi punto de vista, es lo más importante. De forma general, en los libros, en la literatura, nosotros vamos a encontrar que esta área de transición tiene una angulación aproximada de 15 grados en relación desde la superficie de mi restauración con mi raíz. Esa angulación entre mi raíz y la cara vestibular de mi restauración tiene que tener una angulación aproximadamente de 15 grados. Esa es una angulación en un biotipo normal, con un diente bien posicionado, ¿no es cierto? Va a generar ese tipo de angulación. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, dientes con sobrecontornos, es decir, yo tengo una angulación aumentada entre mi raíz y mi cara vestibular, que me va a generar un mayor ángulo. Ese mayor ángulo va a generar sobrecontornos en mis restauraciones, que me va a generar una sobreprotección, porque no va a haber una área de autolimpieza. Generalmente en esas restauraciones con una mayor angulación, alrededor de la periferia de esa rehabilitación van a generar un mayor acúmulo, por ejemplo, de biofilme, asociado a inflamación. Entonces, ahora, bueno, si yo tengo una angulación de 15, aproximadamente sería lo ideal, entonces lo voy a disminuir al máximo. ¿Para qué? Para que no suceda eso. Pero por el contrario, ahí yo estaría dejando subcontornos, que también los extremos, como en todas las cosas, no son ideales, no son, ¿cómo podríamos decir? Los extremos no son situaciones ideales, son respuestas exageradas, una por un sobrecontorno y una por un subcontorno. Entonces, en ese sentido, poder evaluar la angulación correcta a partir de la raíz y mi cara vestibular aproximadamente entre los 15 y 17 grados sería una angulación que me estaría favoreciendo el diseño protésico para así entonces poder ejecutar correctamente, primero en mi restauración provisoria y segundo en
mi restauración definitiva, que en el fondo va a ser una copia de mi restauración provisoria. Entonces, cuando nosotros pensamos en todos esos factores, yo tengo que, primero, crear un acondicionamiento de ese tejido promoviendo la salud gingival. De mi punto de vista, para poder tener esa promoción de la salud gingival alrededor de la área donde yo quiero hacer el acondicionamiento, yo necesito de dos aspectos. Uno, ya lo comenté, diseño protésico adecuado. ¿De dónde viene ese diseño protésico? Va a venir de mi encerado diagnóstico. En mi encerado diagnóstico yo voy a hacer las alteraciones del contorno, del perfil, es decir, en él estoy planificando y lo vamos a transferir a nuestra restauración provisoria. Es decir, yo lo planifiqué en mi encerado, sea analógico, sea digital, como usted lo quiera hacer, y a partir de ahí yo tengo que transferir esa información biológica, la voy a transferir a mi restauración provisoria. Entonces, si pudiéramos observar, en este caso, los 4 dientes anteriores, pero principalmente nosotros vamos a tener un mayor defecto en el área del diente 21. Y vamos a observar entonces, déjeme aquí cambiar la fotografía. Déjeme cambiar aquí la fotografía, donde se rehicieron entonces la provisionalización. Miren cómo se hizo la reprovisionalización de ese diente 21, de los 4, del 11, 12, 21 y 22. Pero observa entonces ahora cómo un nuevo diseño protésico con un buen acabado. Recuerde, yo necesito promover esa salud gingival. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un acabado y un adecuado diseño protésico. Y yo ya lo he dicho varias veces en otras live, y a muchos de los alumnos, tanto en presenciales como en muchos de mis cursos update, yo siempre se lo digo a mis alumnos. Primero, son dos frases que no se pueden olvidar a la hora de nosotros estar haciendo un acondicionamiento de tejido. Primero, uno, es que mi restauración provisoria no va a ser mejor que mi encerado diagnóstico. No va a ser mejor. Por lo tanto, una correcta ejecución de un encerado diagnóstico en un modelo que sea fidedigno, que no tenga alteraciones, es de extremada importancia. Haga usted la provisionalización en un modelo, lo haga en forma externa o lo haga intraoralmente, la adaptación de las guías que van a estar transfiriendo la información biológica al diseño de nuestra provisionalización, ¿no es cierto?, es importantísimo. Partiendo de esa base, entonces, de una adecuada adaptación y de la transferencia correcta de eso, nosotros vamos a conseguir obtener una provisionalización con un diseño protésico adecuado. ¿Por qué esto es importante? Porque la planificación de estos perfiles no es al azar, no es de forma aleatoria, sino que tiene que ser planificada. No es que usted se va a sentar en el momento, ¿no es cierto? Usted va a mirar al paciente, va a tomar un poco de acrílico, lo va a comenzar a tallar y va a comenzar a adaptar. De esa forma esos perfiles no fueron planificados. Usted lo está de forma aleatoria confeccionando en el momento. No necesariamente eso va a ser más eficiente. Por lo tanto, a la hora que yo me siento a la planificación del caso clínico y yo veo que necesito marcar el cenit, que necesito mejorar el contorno gingival, que necesito cerrar diastemas, que necesito cuánto voy a comprimir esa papila, es decir, todos esos aspectos, por ejemplo, para cerrar un black paste, cuánto voy a comprimir esa papila, todos esos aspectos son importantes y tienen que ser planificados. Y por nada del mundo ejecutadas de forma aleatoria. Más aleatorio es mi proceso, menos predecible es mi resultado. Y es por eso que la transferencia
de esta información biológica al diseño protésico de mis restauraciones provisorias es importante. Y ahí viene la segunda frase, que es que todo diseño protésico tiene una respuesta biológica, o toda forma tiene una respuesta biológica. Por lo tanto, esa respuesta biológica que yo estoy buscando, que es mejorar el perfil, cerrar el diastema, cerrar black space, acondicionar mi papila, que marcar el cenit, armonizar el contorno gingival, etc. Todas esas respuestas van a estar en la dependencia de un diseño protésico adecuado. Si al cabo de un tiempo, si al cabo de un periodo, usted no encuentra la respuesta que estaba esperando, pare, no continúe, y lo primero que yo vería en ese caso sería replantearme si el diseño protésico que estamos ejecutando está correcto. Porque si a partir, ¿no le ha pasado lo siguiente? Que muchas veces usted hace provisorio y espera y no cierra el papila, continúa el black space, continúa, no marca, continúa la inflamación, etc. Muchas veces nos sucede eso y nosotros continuamos y vamos haciendo ajustes, pero sin pensar dónde realmente está el problema. Y muchas veces el problema está en el diseño protésico. Entonces, cuando sucede esto y usted no vea la respuesta que está esperando, pare en ese momento y analice. ¿Será que el diseño protésico, entre otros factores, será que el diseño que estoy haciendo está adecuado? Es mi primera pregunta que yo me haría. Y porque a partir de ahí yo puedo replantearme mi diseño protésico, puedo hacer ajustes adecuados, específicos, para que mi tratamiento sea mucho más predecible. Entonces, si nosotros vemos en este caso, donde tenemos el área cervical del diente 11, donde estaba completamente inflamada, y podemos ver ahora una área de transición mucho más agradable, mucho más natural, bueno, mucho de eso se debe al diseño protésico asociado a otro factor, como es el factor del acabado que nosotros vamos a hacer en esa restauración. Eso es muy importante.